Sí, ok. Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de seguir transmitiendo desde nuestro templo para cada hogar. Gracias a Dios porque podemos meditar en las Escrituras. Para nuestro escuela dominical del día de hoy, estudio número 26, evidencias de la renovación del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo que habíamos visto, un resumen de la clase anterior a esta altura, es que Pablo había enviado a Tito con una carta en especial para la isla de Creta. En la isla de Creta, donde había líderes corruptos, falsos maestros, donde una vida era en desastre total. Cada hermano, cada ciudadano llevaba una vida en desastre total. ¿Sí? Decían una cosa, daban otro testimonio y hacían otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué dejó esto? Que el mensaje de Jesús fuera desacreditado. Más adelante vamos a ver cómo fue desacreditado ese mensaje. También que las personas acusaban con maldad y el mensaje de Jesús no era convincente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deja que un líder sea corrupto. Cuando un maestro falso enseña algo que no está de acuerdo, que no es correcto, es lo que deja que un mensaje de Jesús sea desacreditado. Algo que podemos también mencionar es que se le acuñó el término cretino para estos ciudadanos de este lugar de Creta. Recordemos que era una isla con gente mentirosa y perezosa, al punto que se le acuñó el término cretino. ¿Sí? No le puedo asegurar que viene de este lugar, de esta isla, pero se le acuñó simplemente cretino. ¿Sí? Cuando alguien se referiría a cretino, entonces lo llevaba a este lugar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hoy las evidencias de que el Espíritu Santo lo ha renovado a usted y a mí, mi hermano. Pablo sigue dando instrucciones, dando enseñanzas de la sana doctrina en los capítulos 2 y 3 de Tito. Estamos en la epístola de Tito de nuestro estudio número 26. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites la oportunidad de escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea veraz, sea verdadera, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que está en su hogar, escudriñando tu santa palabra, Señor. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Sí, entonces, todo esto estaba ocurriendo, mis hermanos. Vamos a comenzar ahí en los versículos del capítulo 2, 1 al 10. ¿Sí? Vamos a dar lectura. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, ahí está dando una orden Pablo. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No hables de otra cosa. ¿Sí? Las instrucciones que Pablo le había dado a Tito eran de nombrar a los ancianos y obispos en las iglesias en Creta. ¿Sí? Y 2, cómo debía de tratar con los falsos maestros. Esos eran los dos propósitos en el capítulo 1, ¿sí? De cómo nombrar a los líderes, a los padres de familia nuevos para los nuevos cargos, cómo debían enderezar sus caminos y sus enseñanzas, y cómo lidiar con las personas que estaban enseñando mal, que hacían lo que ellos querían. ¿Sí? Entonces, en el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En los versículos del 1 al 10, aquí selecciona 5 clases. ¿Sí? La número 1 era a los ancianos, ¿sí? A las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y a los siervos. ¿Sí? 5 clases de personas que también da un deber y una responsabilidad. Cada uno de ellos tenía un deber y una responsabilidad. ¿Sí? Entonces, el versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, muestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, da una instrucción
Y podemos decir cómo quería, en el mensaje y en la enseñanza de esta carta de Pablo a Tito, cómo quería que fuera el nuevo hogar. ¿Cómo debe de ser nuestro hogar, mi hermano, cuando hay una renovación del Espíritu Santo? Claro que tenemos errores, ¿sí? Claro que a veces nos equivocamos, pero ¿cómo es la manera en que nos comportamos en la casa? Nuestros ancianos, nuestras ancianas, los jóvenes, ¿sí? Los siervos, ¿cómo deben de ser cuando hay una renovación? ¿Qué evidencia damos? ¿Qué evidencia está dando usted y yo en nuestro actuar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? En nuestro hogar, en nuestro trabajo, ¿cómo es esa evidencia? Pablo quería que fuéramos como normales, que fuéramos cristianos devotos, que fuéramos cristianos de integridad, cristianos de dominio propio, ¿sí? No quería que nos viéramos diferentes a los demás, quería que nos viéramos de la misma manera, pero con un sistema de valores diferente, ¿sí? Con un sistema de valores basado en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿sí? Ese era el hogar cristiano que debería de existir, al cual fue enviada esta carta. Un hogar cristiano de devoción, de integridad y de dominio propio y obediencia al Señor. Entonces, eso es lo que nos dice del capítulo 2, del 1 al 10. Sigue diciendo ahí en el 7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, le dice a Tito, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así debemos de ser cada uno de nosotros. Sí, hay ocasiones en que pues hacemos cosas indebidas, pero hay que corregirlo, mis hermanos, mostrando integridad, que nuestra vida sea irreprochable, que el adversario no tenga nada malo que decir contra nosotros. Le comento que sí es difícil, mi hermano, es difícil en la vida en la vida cristiana hacer esto, que no tengamos nada malo que decir de vosotros. Sí, en el versículo 9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, ¿sí? Entonces, en estos versículos, Pablo quería una armonía entre la sana doctrina y la vida diaria. Una armonía, tiene que haber una armonía entre lo que nosotros leemos, profesamos, practicamos y nuestra vida diaria. Ese es el problema que siempre ha habido, mi hermano, que acudimos a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias, sí, pero que nuestro actuar es diferente. Quería una armonía entre la sana doctrina y la conducta de la vida diaria, que nuestra conducta fuera igual a lo que dice la Biblia, a lo que nosotros profesamos, ¿sí? De los versículos del 11 al 15 termina con unas palabras muy hermosas, mis hermanos. Y yo le quiero preguntar, ¿cuál es la manera cristiana de vivir y en qué está basada? ¿En qué está basada nuestra manera de vivir? ¿En qué está basada, mi hermano? Quizá puede estar basada en una costumbre. Quizá, no, es que mi familia pues va a la iglesia y yo también voy. O mis abuelitos me llevaban desde chiquito, ya no están mis abuelitos, pero pues yo vengo por tradición. Entonces, nuestra manera cristiana de vivir debe de estar basada, ¿sí?, en la gracia generosa de Dios. En la gracia generosa de Dios. ¿Cómo es esa gracia generosa que Dios nos da? Sí, recordemos, gracia es un don inefable, algo que no nos merecemos, pero que por la misericordia de Dios nos ha sido dada. Sí, Dios es un Dios de generosidad. ¿Cómo lo demostró? El mejor ejemplo lo demostró al mandar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por ti y por mí. ¿Sí? Esa gracia generosa debía ser la base de nuestra manera de vivir. ¿Sí? En la cruz del Calvario fue el máximo ejemplo. Él pagó la redención, Él pagó el rescate por su vida y por mi vida. Vamos a leer ahí el versículo 11 que dice:
y le hace un recordatorio a Tito, y para que en esta carta enviada, dice: para que la gracia de Dios sea manifestada para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la manera de vivir. ¿Cómo es nuestra manera de vivir? ¿Cómo debe de ser? Debe de ser renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos. ¿Y cómo debemos de vivir en este siglo? Sobria, justa y piadosamente. Tres cosas que debemos de cómo vivir en esta vida, ¿sí? El versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? La segunda venida de Jesucristo, ¿sí? De nuestro Dios, y la resurrección, ¿sí? Dice, de cada uno de nosotros, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es esa manifestación que esperamos. Esa es la manera en que debemos de vivir, justa, piadosamente, sobria, y esperando la segunda venida del Señor. Termina ahí los versículos 14 y 15, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Para eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir. ¿Para qué? Para redimirnos. Somos redimidos en Cristo, somos purificados. Dios quería para sí un pueblo purificado, ¿sí? Propio. Recordemos que Dios es un Dios celoso, ¿sí? Y quiere un pueblo para Él. ¿Cómo? Redimiéndonos y purificándonos. Esto habla y exhorta, ahí en el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, ¿sí? Esto debía ser recordado de Tito a cada uno de los hermanos de aquella región en Creta, ¿sí? Entonces continúa ahí en el capítulo 3, la nueva humanidad. ¿Cómo debe de ser la nueva humanidad cuando somos justificados por gracia? ¿Sí? ¿Cómo deben de ser los cristianos? ¿Y cómo debemos de ser cada ciudadano cristiano? Debemos de ser apacibles, obedientes, buscar el bien, ¿sí? Quería que un cristiano fuera de esta manera. Dice los versículos del capítulo 3, del 1 al 3, recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Ya ha sido mencionado en otra porción de la Biblia que tenemos que sujetarnos a las autoridades, a los gobernadores, ¿sí? Quizá sea el caso de una persona que no se sujete a la autoridad, al gobernador, al presidente, y si es cristiano, pues está mal, mi hermano. Tenemos que confiar en que Dios va a guiar a estos dirigentes, a estos gobernadores, a estas autoridades, para hacer lo correcto, para actuar y decidir con sabiduría, que obedezcamos, que estemos dispuestos en toda obra, que a nadie difamen. No podemos difamar, mis hermanos, a nadie, ni a una autoridad, ni a otra persona, ni a un hermano. No debemos de difamar, ¿sí? ¿Y cuántas veces lo hacemos? Difamamos al hermano, al amigo. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Debemos de ser mansos, mis hermanos, mansos, ¿sí? Al actuar en nuestra vida diaria. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Estaba haciendo un recordatorio de Pablo a Tito de cómo él era antes, ¿sí? Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Así eran antes, y está haciendo un recordatorio, ¿sí? De lo que ya no debe de haber, sino de lo que era antes, y que ahora somos una nueva humanidad. De los versículos del 4 al 7 es un poema, mi hermano, déjeme leerle. Es un poema que dice: pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó,
no por nuestras obras, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros abundante por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Es un poema hermoso que podemos mencionar de los versículos del 4 al 7, de que Dios muestra su bondad, de que muestra su amor y nos salvó mediante un lavamiento, mediante una renovación, y que ahora somos justificados. Ya no somos juzgados, sino que somos justificados por su gracia. Este es el mensaje de salvación, mi hermano, que también usted puede compartir a los que no le conocen. Dios es un Dios de bondad, de amor, y nos salvó, ¿sí? Que hay que confiar en Él, ¿sí? Por medio del juramento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Usted es regenerado, usted es justificado por una gracia, por la gracia de Dios, ¿sí? Y esa nos da como resultado una vida eterna, que estemos y vayamos a la vida eterna, ¿sí? Pablo confiaba en que Dios iba a salvar por su misericordia y amor al pueblo cretense, ¿sí? Cuando el pueblo iba o fuera a cambiar su fidelidad, sus malos caminos, Pablo confiaba en que podían volver al camino, en que podían salvarse. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia de Pablo para el lugar de Creta? Sí, que en cada iglesia fuera un agente de transformación. Nuestra iglesia tiene que ser un agente de transformación de malos caminos, de malas enseñanzas, de una vida de pecado, ya como lo menciona Pablo, a una vida nueva, a una nueva humanidad, ¿sí? Menciona ahí los versículos 5 y 6, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque Él nos lavó de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros. Él derramó en nosotros, mis hermanos, esa purificación. Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Continúa ahí en el versículo 8, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Quería que Tito se mantuviera firme, que no lo desacreditaran porque también era joven. No se ha mencionado la edad de Tito, pero dice: insistas con firmeza. No solamente que insistas, pero que insistas también en tu ejemplo, en tu testimonio, en tu manera de vivir, sí, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Usted y yo debemos de ocuparnos solamente en buenas obras, mis hermanos. No debemos de ocuparnos en chismes, en contiendas, en divisiones, porque a veces eso estamos nosotros ahí ocupándonos, y eso no es de testimonio. No dice la Biblia que nos ocupemos en eso. En obras buenas. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita las cuestiones necias. También le menciona que no fueran cristianos que armaran pleitos, que no fueran cristianos que pudieran ocuparse en cuestiones, en discusiones. Menciona ahí cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, ¿sí? Porque hay muchos hermanos que debaten de la ley, ¿sí? Y a veces uno ahí nos metemos en estas discusiones, o queremos discutir y comprobar: mira, aquí dice esto, pero dice lo otro. Y ha habido hermanos que de un versículo sacan un pleito, mis hermanos. Sacan cuestiones que sin importancia, que no deben de ser. Y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. También menciona al hombre que cause divisiones. Después de una y otra amonestación, deséchalo.
no insiste mucho en este versículo, solamente menciona que también habrá divisiones por hermanos que causen divisiones, pues después de una y otra vez ser amonestado. Y si no comprendiera, pues hay que desecharlo de la congregación. En el capítulo anterior, en el estudio anterior, vemos cómo quería, dice en el capítulo 1, versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente. Hay que reprenderlos duramente, aquellos hermanos que hacen divisiones, ¿sí? Para que sean sanos en la fe. Aquí quiere la sanidad de los hermanos que estaban en mal testimonio. Pero ya sigue diciendo que después de una y otra vez, de una corrección o una amonestación, pues teníamos que desecharlo de la iglesia. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, estas son las evidencias de la renovación del Espíritu Santo. Sigue diciendo en el capítulo 2 cómo debe de ser aquellos hermanos que van a ser elegidos, y aún las familias, los jóvenes, los ancianos, las ancianas y los siervos, cómo debe de ser esa renovación del Espíritu Santo, esa evidencia. ¿Qué evidencia estamos dando usted y yo de la renovación del Espíritu Santo? ¿Somos renovados en el Señor? ¿El Espíritu Santo ha renovado nuestra vida diaria, nuestro testimonio? Aquí es fácil notarlo porque estamos juntos, porque estamos en este templo, venimos a las actividades, ¿sí? Pero realmente esa es nuestra actitud, ese es nuestro testimonio. Cuando salimos a nuestras actividades seculares también debemos de notar y debemos de cambiar, y que nuestro testimonio allá afuera sea como aquí. Sí, debemos de cambiar lo bueno, de cambiar lo malo y de tener cosas buenas en nuestra vida. Sí, ser apacibles, obedientes, buscar el bien. Mi hermano, sea apacible, hermano. No haga contiendas, mi hermano. Si va a usted a hablar, que sea cosas edificantes. Si va a corregir, que sea en secreto. Si el hermano dijo algo malo, se equivocó, dígaselo en amor. No pelee, no haga contiendas, busque el bien. A veces hacemos lo contrario, no somos apacibles, hacemos lo que queramos y no buscamos el bien. Y estamos en la iglesia, estamos aquí, estamos en este templo, y a veces queremos hacer lo que nosotros queramos. Eso es lo que Pablo quería evitar. Si usted ya ha sido corregido una y otra vez, pues como dice la palabra de Dios, al hombre que cause divisiones, una y otra vez desecharlo, ¿sí? Porque el tal se ha pervertido. No permitamos esto, mi hermano. Si vamos a corregir a los demás, hagámoslo en amor, en integridad, ¿sí? Con estima, como si fuera usted mismo, como quisiera que usted le llamaran la atención o lo corrigieran, ¿sí? Entonces, en toda esta epístola, Pablo quiere hacer de un pueblo en Creta que fuera diferente, que fueran justificados por gracia, ¿sí? Que la sana doctrina sea enseñada, la sana doctrina, ¿sí? Que cada requisito sea acatado en obediencia para los ancianos y los encargados, para los administradores. Esa es la evidencia, mi hermano, que debemos demostrar usted y yo en nuestro actuar diario. Los creyentes en Cristo tenemos el poder del Señor para ayudarnos a mantener la armonía entre nuestra profesión de fe y la vida diaria. Que nuestra profesión de fe sea igual a nuestra vida diaria, excelentes, que sean buenas. La gracia, el amor y la misericordia de Dios puede cambiar al más perdido pecador. Claro que sí, hermano. La gracia de Dios, el amor y el perdón pueden cambiar al más pecador.
Tenemos que recordar que la vida cristiana comienza por la iniciativa de Dios. Él comenzó la obra, Él comenzó, ¿sí? No fue nosotros primero, Él fue el primero en que mostró amor y redención por su pueblo. Y solamente le podemos continuar sostenidos en el poder de Jesucristo. Nuestro papel, nuestra tarea es mantenernos firmes, con firmeza, dice la palabra del Señor, acatando las órdenes que Dios nos da, porque Él es un Dios de bondad y de amor, que nos salvó por el lavamiento y renovación en el Espíritu Santo, porque ahora somos justificados, no somos juzgados, somos justificados, ¿sí? Y esperamos la vida eterna. ¿Usted está esperando la vida eterna? Debemos desear y esperar la vida eterna. Es un consuelo que tenemos y que tenemos que darnos unos a otros, la vida eterna. ¿Cuál es la estrategia que Pablo utilizó? Que las iglesias fueran de agentes transformadores. ¿Nuestra iglesia está sirviendo de un agente transformador? A esta altura, en este mes, en junio, que casi culmina, a 70 años de que nuestra iglesia se fundó, se creó, es un agente transformador para nuestra calle, nuestra colonia, nuestra ciudad. ¿A qué nos estamos dedicando cada uno de nosotros? ¿A hacer contiendas? ¿A hacer pleitos? No, tenemos que cambiar nuestra visión, tenemos que dar una evidencia de que hemos sido renovados en el Espíritu Santo por la bondad de Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar y tenemos que ayudarnos, soportándonos unos a otros, ¿sí? Es importante, mis hermanos. Gracias a Dios porque hoy culmina este estudio en Tito y podemos ver cómo en esta carta da cada instrucción para los hermanos en Creta. Vamos a terminar con nuestro texto clave, nuestro versículo en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no hicimos nada, mis hermanos, sino por misericordia. ¿De quién? De Dios. Somos por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es el mensaje de salvación, mis hermanos. Puede compartirlo esto a los que no conocen de Dios. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, gracias te damos, porque has sido bueno, Padre, con nosotros, porque nos das una renovación, Señor, en el Espíritu Santo, para que nuestra vida sea diferente. Clamamos, Padre, para que nuestro testimonio sea cada día mejor, Padre, que seamos cristianos y ciudadanos apacibles, Señor, que tengamos dominio propio. Gracias a Dios por nuestros ancianos, nuestras ancianas, Padre, que nos dan también testimonio de cómo guiarnos, Señor, en la vida diaria. Los jóvenes, Señor, bendícelos, que su actuar, Señor, sea sobria, justa y piadosamente, Padre. Gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestro pastor. Síguele bendiciendo grandemente. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.